Aprende a hacer este cuchillo de combate. Elimina todos los objetos de la escena. Asocia la imagen de referencia. Crea un cubo. Haz la forma básica del cuchillo. Realiza cortes para adoptar la forma de punta del cuchillo. Coloca los vértices siguiendo la referencia de la imagen. Para simular las puntas de la parte superior, realiza un corte y muévelo a las partes puntiagudas y otro corte en el medio. Luego selecciona todos los vértices de la parte del medio. Y muévelos en el eje Y. Realiza un corte con la letra K en el medio siguiendo la silueta del filo. Realiza un corte separando en 2 meters. Selecciona todos los vértices de la parte de abajo, y elimínalos. Selecciona los vértices del borde del filo. Procura seleccionar vértex en Shape. Añade el modificador de mirar. Crea otro cubo para la junta del mango del cuchillo. Y sigue la silueta de la junta mediante extrusions. Realiza corte para asemejar la parte más ensanchada. Añádele el modificador de Subdivision Surface.
Crea otro cubo para el mango del cuchillo. Realiza cortes para y sigue la silueta de la imagen. Crea otro cubo para la junta trasera. Y nuevamente mediante extrusions asemejalo a la silueta de la imagen. Añádele el modificador de Subdivision Surface. Crea otro cubo para la coronilla del cuchillo. Realiza cortes y sigue la forma de la imagen. Rota el cubo en 90 grados. Realiza un corte en el medio y sigue nuevamente la forma. Añádele el modificador de Subdivision Surface. Mueve los vértices y procura que simule que esté pegado con la junta.
Añade nuevo material. Procura nombrarlos para saber cuál es cuál. Y crea un total de 6 materiales. Poniendo el cursor encima de una zona y pulsando la tecla L, se va a seleccionar automáticamente. Y asignale el material. Y así sucesivamente con el resto de materiales. En los materiales ajusta el Metallic y el Daphnis y el color base según tus necesidades. Puedes descargar este modelo en nuestra página web 3d.grade-site.net.